el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, con el apoyo de la Embajada de Suecia, presenta el ciclo de debates, sin voz, sin poder. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en la Red Herbol. Realmente un privilegio aquí estar en esta tan linda casa radial que llega, por supuesto, a los 4 puntos cardinales de nuestro país. Nos están escuchando en este momento en varias ciudades de nuestro país, centros mineros, en el campo, por supuesto, y venimos esta mañana a compartir con ustedes, por supuesto, lo que es un nuevo programa donde queremos abrir nuevamente el debate y la reflexión a partir de esta propuesta que hace el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA, y la Embajada del Reino de Suecia, por supuesto con la organización de la empresa Rodríguez y Baudouin, la consultora Rodríguez y Baudouin, que viene llevando adelante esta iniciativa que realmente busca darle la palabra, abrir los micrófonos para que el mundo de los obreros, el mundo de los campesinos, el mundo de los indígenas también digan su palabra en este proceso tan complejo que vive nuestro país en los últimos años, y mucho más en particular ahora que estamos ya en las puertas de las próximas elecciones del 18 de octubre, donde vamos a decidir el futuro de quienes van a comandar en nuestro país, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, así que va a ser una gesta democrática muy importante. Así que recordar además que hoy es 10 de octubre, se cumplen 38 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, un momento realmente muy importante. Recordar que tenemos democracia en nuestras manos, una democracia que por supuesto es imperfecta, que en muchos sentidos ha retrocedido, ¿no es cierto?, pero que está en manos de nosotros los ciudadanos poder recuperarla a través de las organizaciones sociales, de forma tal de hacerla una democracia mucho más efectiva y no tan formal, digamos así, que dé soluciones fundamentalmente a la gente en materia de la materia social, en materia de seguridad, en materia de trabajo, ¿no es cierto? Vivimos ahora un momento tan difícil con la pandemia que ha hecho retroceder a la economía boliviana en más del 7%, y tenemos un incremento, ¿no es cierto?, de los índices de pobreza, que por supuesto esto nos preocupa. Estamos aquí en este ciclo de debates sin voz, sin poder, sobre los movimientos sociales frente al denominado proceso de cambio impulsado por el movimiento al socialismo en los últimos 15 años. Ha sido un periodo bastante largo. Bolivia es un país que, pese a los avances registrados en las últimas décadas en materia social, sigue siendo un país profundamente desigual, inequitativo y con altos niveles de injusticia social y corrupción, ¿no? Así que eso por supuesto nos preocupa. Ojalá que esto pueda de alguna manera enfrentarse, ¿no? Frente a ese escenario, el poder y la voz que pueda tener la sociedad, es decir, su participación efectiva a través de sus diferentes organizaciones sociales, resulta de fundamental importancia para dialogar, debatir, reflexionar y sobre esas condiciones de desigualdad que prevalecen en la sociedad boliviana. En este escenario, la investigación realizada por los colegas Luis Tapia y Marza Chávez, denominada Producción y Reproducción de Desigualdades, Organización Social y Poder Político, nos brinda definitivamente un aporte fundamental para comprender este proceso tan complejo que vive nuestra querida Bolivia, ¿no? La semana anterior reflexionamos sobre el mundo obrero, los mineros, ver la situación de los trabajadores. Hoy lo haremos sobre el universo de los campesinos bolivianos, hombres y mujeres del área rural que día a día luchan labrando la tierra en medio de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas, ¿no? ¿Qué dejó para los campesinos este proceso, denominado proceso de cambio impulsado por el MAS en los últimos 15 años? Evo Morales, ¿no?, que se postuló como un presidente indígena originario y campesino, ¿realmente lo fue? ¿O a qué intereses respondió su mandato? ¿Quién controla las organizaciones sindicales campesinas?
quien realmente controla las organizaciones campesinas, avanzaron en sus demandas fundamentales durante el periodo del gobierno del MAS. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron en todo este proceso? Es lo que básicamente vamos a hablar en esta mañana. Tengo dos invitados especiales, han viajado de muy lejos para estar acá en el estudio de Herbol, y para mí es realmente un privilegio presentar por un lado a Roberto Coraite, ejecutivo de la SUTCB en Potosí, el departamento de Potosí, un hombre de una larga trayectoria sindical, muy comprometido con sus bases, un hombre crítico, un hombre que tiene una visión muy clara respecto a lo que está pasando en este proceso en este país. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarle primero a su invitación, agradecerle, y también a CETLA y a Herbol, quienes hacen posible de que lleguemos a nuestros hermanos que están en las diferentes partes del país y seguramente que están también escuchando fuera del país por las redes que la tecnología hace posible para que lleguemos allá. Muchísimas gracias. Exactamente, gracias, Roberto. También está con nosotros Damián Condori, ex ejecutivo de la SUTCB. Él viene desde la ciudad de Sucre, un hombre también muy comprometido con sus bases, un hombre que ha luchado duro y parejo, ha sido candidato incluso a la gobernación en Chuquisaca, ha enfrentado a todo un aparato político y viene a decir su palabra, por supuesto, a nuestro programa. Damián, bienvenido. Muchas gracias, estimado Carlos. En principio, agradecerle a su persona, de igual forma a CETLA, que nos ha hecho llegar una invitación, y asimismo quiero agradecer a lo que es Herbol. A través de Herbol vamos a llegar después de mucho tiempo, yo diría después de 2015, 2016, pues nuestra gente están atentos. Muchas gracias una vez más, estamos dispuestos aquí para poder intercambiar, analizar sobre la coyuntura política que estamos viviendo y otros temas referentes al sector campesino que nos está escuchando en los 9 departamentos. Están atentos porque a través de los afiliados que son al Herbol, especialmente ACLUS, ACLUS Chuquisaca, ACLUS Tarija, ACLUS Potosí, y al mismo tiempo Pío XII, que está de Norte Potosí especialmente. Quiero hacer llegarme saludos pues fraternales, respetuosos, y este día están atentos nuestros compañeros en nuestros departamentos. Así es, Damián, muchísimas gracias por tus palabras. La democracia no es solamente el voto, ¿no? La democracia es participación, la democracia es levantar la voz frente a lo que vemos como injusticias que pasan también en nuestro país, un país que todavía tiene muchas heridas muy profundas y que justamente a partir de este debate es que creemos firmemente que se pueden de alguna manera acercar posiciones, encontrar más conocimiento para poder ver esta situación. Los invito tanto a Roberto y a Damián. Vamos a ver un pequeño video, un resumen de lo que es este planteo que estamos haciendo a través del CETLA, que apunta justamente a tomar conciencia sobre la situación del mundo campesino, ¿no? de los hombres del campo, los hombres del área rural, que muchas veces son olvidados, ¿no es cierto?, por el sistema político, por las ciudades, ¿no es cierto?, pero que ahí está una Bolivia viva, una Bolivia que tiene muchas necesidades y que queremos también escuchar. Vamos a ver entonces el video que hemos preparado especialmente para esta ocasión. Estamos presentando el ciclo de debates, sin voz, sin poder. La sociedad rural boliviana ha sufrido cambios respecto a la que prevalecía antes de 1952. Estos cambios se han dado: 1. Por la desaparición de los hacendados que obtenían renta en trabajo y de los campesinos siervos. 2. Por la transformación de los campesinos patriarcales en campesinos mercantiles, es decir, agricultores que destinan una parte importante de su producción al mercado. 3. Por los procesos de diferenciación social al interior del campesinado, es decir, la expansión de los pequeños productores agrícolas capitalistas o campesinos ricos que trabajan la tierra en persona, pero también contratan peones y jornaleros asalariados. Esta diferenciación también produce la descampesinización en el campo, pues la gran mayoría de los campesinos pobres engrosan el proletariado agrícola o urbano. Durante los últimos 15 años, el gobierno del MAS no cambió la política neoliberal de apertura comercial irrestricta. Se continuó con la importación de productos agropecuarios, lo que profundizó la diferenciación campesina, creando una fracción de campesinos prósperos frente a una gran mayoría pobre. Así, los campesinos pobres quedaron desprovistos de toda protección laboral, tanto en el agro como en otras ramas de la economía.
el panorama quedó así. El 65,2% de la producción agrícola proviene de explotaciones agropecuarias capitalistas, con uso exclusivo de fuerza de trabajo asalariada. El 24,8% de la producción agrícola, con fuerte presencia de campesinos ricos, combina el uso de fuerza de trabajo asalariada con fuerza de trabajo no remunerada. El 10% de la producción proviene de unidades agropecuarias que hacen uso exclusivo de la fuerza de trabajo no remunerada, es decir, campesina. ¿A quiénes representan las organizaciones campesinas? Las direcciones de la SESUTCB están copadas por campesinos ricos, es decir, por los patrones, que son los primeros en oponerse a las reivindicaciones de sus peones, como con tanta naturalidad llaman a sus obreros agrícolas. Los procesos de migración definitiva han dado lugar a la existencia de los llamados residentes, es decir, personas que viven habitualmente en lugares distintos a la comunidad de origen, pero que mantienen una vinculación con su comunidad porque tienen la propiedad de la tierra. Los residentes son generalmente personas que desempeñan otras actividades económicas en las ciudades donde viven. Muchos de ellos son microempresarios o medianos y grandes empresarios en rubros como transporte, comercio e industria manufacturera. Debido a que cuentan con los recursos económicos suficientes como para ejercer cargos ad honorem, son quienes generalmente copan las direcciones en las subcentrales, centrales, federaciones y confederaciones campesinas. Por esta razón, las organizaciones sindicales campesinas defienden abiertamente la agenda agroempresarial, sin que haya sido por una cooptación de parte del gobierno del MAS. En realidad, el MAS es la expresión política de los campesinos ricos, es decir, de los pequeños productores agropecuarios capitalistas, que son quienes tienen el control de las estructuras sindicales campesinas del país, cuyos intereses son más cercanos a la burguesía agroindustrial que a los campesinos pobres. Campesinos pobres y obreros agrícolas, sin voz, sin poder. En este escenario, la mayor parte de los campesinos del país, es decir, los campesinos pobres, van perdiendo cada vez más peso en sus organizaciones sindicales, quedando sin canales de expresión para sus demandas y reivindicaciones. Por eso, los obreros agrícolas, que representan la mayoría del campesinado pobre, están ante la disyuntiva de organizarse de manera independiente para participar activamente en la vida orgánica de las centrales obreras del país y así recuperar poder y voz. Estamos presentando el ciclo de debates Sin Voz, Sin Poder. Aquí estamos entonces, hemos visto este video realmente muy ilustrativo de la situación de los hermanos campesinos en todo el país y su relación tan compleja con las dirigencias sindicales, tan compleja también con el gobierno del expresidente Evo Morales y del MAS, que por supuesto durante 15 años impuso una forma de ejercicio del poder, y a eso quería en todo caso preguntarle a Roberto Coraite ¿quién controla realmente las organizaciones sindicales campesinas, Roberto? ¿Quiénes son estos? ¿Son realmente representativos del mundo campesino, de los hombres que están labrando la tierra cada día? A ver, hay dos escenarios Sí. en esta etapa. Un escenario hasta 2005, 2005 hasta 2009, quién sabe, las organizaciones tenían esa legitimidad. Eran emergentes de las propias organizaciones sociales quienes asumían como responsabilidad ya dirigencial en las centrales, en las federaciones y en la Confederación Nacional. Las organizaciones en ese momento estuvieron controlados de acuerdo a sus principios ideológicos en un pos de lucha como un instrumento de lucha, de liberación y de emancipación. Claro. Pasado aquella gestión, empieza a manipularse las organizaciones sociales de manera política. Desde el propio gobierno que ha sido Evo Morales, este gobierno ha sido gestado, proyectado desde las organizaciones sociales, es de conocimiento del mundo entero, pero desde aquel momento empiezan a controlar. Venía una mano negra detrás de ellos, un interés ajeno a los postulados de las propias organizaciones sociales. Intereses políticos, socioeconómicos, y no así en un interés de principio patriótico, ni cívico, ni democrático. Entonces, hemos perdido el control de la democracia,
Hemos perdido el control orgánico de las organizaciones sociales, han pasado a los intereses políticos promovidos desde el propio gobierno del MAS durante los 13-14 años. Interesante, Roberto, tú dices entonces así una fragmentación y a partir de eso, por supuesto, un desvío de los intereses hacia un interés más bien partidario y político, ¿no? ¿Cómo lo ve Damián Condori? Bueno, el fin y el objetivo de la organización sindical, en este caso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ha nacido pues de, tal como hemos visto, un pantallazo, lo que es en video, porque nuestros abuelos, nuestros antepasados eran pues explotados laboralmente, antes de 52 yo diría. Entonces, ¿cómo liberarnos de punllaje patronal para entonces? Eso era el origen para que puedan empezar a organizarse desde los primeros sindicatos, en este caso de Cochabamba, de Guasacalle, y para luchar frente a los intereses políticos a favor del sector campesino, y uno de esos era pues lo que es la revolución de reforma agraria. Aunque no han logrado lo que tenían que lograr, pero por lo menos ya tenían un pedazo de terreno para que donde puedan trabajar. Y después de eso, yo creo que las luchas del movimiento indígena originario campesino, decía siempre eslogan, y dice, poder, tierra y territorio. Claro, exactamente. Ese eslogan, hasta ahora seguimos manteniendo en nuestros principios y valores de los campesinos. ¿El poder para qué? Para lograr los mejores días para esa gente explotada, para esa gente campesina que día en día trabaja en áreas rurales, especialmente pequeños agricultores, ¿no? Tierra y territorio. Antes sin tierra ni territorio. Si bien han logrado tierra, nuestros abuelos, gracias a las luchas que ellos han ofrendado sus vidas, pero no el territorio. Y eso está pendiente, es una deuda del Estado hacia los campesinos, hacia los pueblos indígenas originarios campesinos. Si bien hasta 2005, como decía Roberto, nuestras luchas eran permanente por las necesidades en ámbito de educación, en ámbito de salud, en ámbito de atención al hambre, recursos económicos, naturales, en fin. Pero pensábamos que 2000, con la llegada de Evo Morales, quizás el señor Evo Morales ha llegado, pues, yo diría como un líder que ha tenido su oportunidad, que en momentos menos pensado que ha aparecido un líder como el mejor bloqueador de nuestro país. Quizás hemos apoyado en todos los bloqueos que teníamos nuestras reivindicaciones legítimas del sector campesino. Él no ha llegado conociendo bien a nuestro territorio nacional, porque le dijimos, porque nunca ha sido, por lo menos como nosotros hemos pasado como ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, lo cual conocemos la realidad de la vivencia a nivel nacional. Pero el señor Evo Morales habrá conocido las 6 federaciones de Trópico y Cochabamba y no más a otras regiones. Quizás muchos se han encerrado ahí y empezó a no estar al lado de los campesinos, sino más bien a acorralarse con los que no conocían al sector campesino, a los más necesitados en nuestro país. Eso fue. Ahí le voy a preguntar, Damián, estos que se han apoderado de la dirigencia sindical, apoyados por el MAS, ¿quiénes son? ¿Son campesinos más bien ricos que se han enriquecido con este proceso? Yo diría oportunistas. Sin conocimiento mucho, sin cumplir los requisitos que tenemos nuestra estructura orgánica, por ejemplo, para llegar como ejecutivo, Roberto llegó como ejecutivo, Damián llegó como ejecutivo. ¿Qué teníamos que hacer? Empezar de la comunidad, ser secretario general, luego pasar a subcentralía, luego pasar central seccional, luego pasar provincial, y después de provincial tenemos que ocupar un cargo como ejecutivos de las federaciones departamentales campesinos, recién llegar a Confederación Sindical Única, y muchos los oportunistas apoyados en ámbito político con los diputados o alcaldes, ya no sirvió de nada casi. Hoy en día los congresos campesinos ya no es congresos verdaderos,
que antes debatíamos 3 días en Congreso, ahora es Congreso político. Si alguien ya tiene su candidato, sin importar, cumple o no cumple el requisito, pero es afín al MAS y tiene que ser. Yo a lo menos soy consciente y tengo frente en alto, he cumplido todos los requisitos. A mí no me han hecho Ejecutivo Nacional el Evo Morales, ni el MAS, por eso nos sentimos con frente en alto para que podamos decir donde sea, en cualquier evento. Por eso la organización sindical ahora ya no toma decisiones, toma decisiones es el movimiento al socialismo en el sector campesino. Siguiendo la línea partidaria, más siguiendo que la base, línea, digamos. Antes de 2009, por lo menos hasta 2009, la organización sindical daba línea como brazo político, tomaba el instrumento político por la soberanía de los pueblos y brazo orgánico de la Confederación Única. Pero a partir de 2009, bueno, pues ya aparecieron los oportunistas, se metieron a las organizaciones, ya sea como asesores, como técnicos, y ellos controlaban a las organizaciones. Especialmente a mí me pasó eso en Chuquisaca. Que lo han relegado, ¿no? Cuando tomé juramento como ejecutivo de la Federación Única en 2006 durante la asamblea, pero ¿quién quería controlarme a mí? Es Fundación Tierra. Mi Fundación Tierra ya quería controlarme. Las conferencias de prensa tenía que decir lo que ellos redactaban. Imagínense, ese tipo de asesores arruina a los dirigentes, meten a la cabeza, tú vas a ser alcalde, tú vas a ser concejal, tú vas a ser diputado. O sea, ya no hay ese pensamiento de servir como verdadero dirigente sindical, ya en su mente, en los dirigentes de hoy ya es ser alcalde o ser concejal o ser diputado. Ya no tiene esa mentalidad de hacer un servicio de manera sindical, porque organización sindical nunca va a aparecer entre quien entre gobierno, porque los partidos políticos tienen su inicio, tiene su momento y tiene su fin, mientras organización sindical puede ser de por vida. Y eso ahí está muy equivocado. Nosotros siempre reflexionamos como ex ejecutivos, no se equivoquen. La organización sindical representamos, sean del MAS, no sean del MAS, sean de la otra línea, pero somos dirigentes como padres de nuestros afiliados, no siempre de los azules, sino tenemos que ser la independencia sindical, tenemos que recuperarla. Interesante, Roberto. La dirigencia sindical se ha distorsionado, se han enriquecido algunos dirigentes, se han vuelto ricos campesinos, y en ese sentido también coinciden con la agenda de la agroindustria de Santa Cruz. El MAS terminó apoyando incluso a los grandes capitalistas agroindustriales. ¿Cómo ve esta distorsión? ¿Hubo una distorsión en la dirigencia sindical campesina? Definitivamente, más que distorsión, ha sido un usufructo de esos que le llamaron oportunistas, que le llama el compañero, le llamamos oportunistas. Han entrado como invitados, como profesionales, quienes han tomado el control de nuestras políticas que inicialmente habíamos planteado. Cuando entramos al poder, yo me considero parte de aquello, fui parte gestor de llegar al poder. Nuestra aspiración siempre era desde la organización, vamos a llegar al poder para autogobernarnos, para administrar bien a favor de los sectores más olvidados históricamente. Aquello es lo que se ha distorsionado definitivamente entre la primera y la segunda gestión. Ahí no estuvieron actores sociales. Si podemos revisar ese gobierno indígena campesino, ¿quién es el que ejecuta el plan de gobierno? Es el gabinete. Pero en el gabinete no se ve estos actores sociales. Entonces, ¿cómo podíamos esperar un resultado frente a las reivindicaciones que históricamente han sido planteadas? Entonces, esas han sido la distorsión definitiva. Simplemente ahí estuvieron representantes de la gran empresa, de los banqueros, de otros sectores que nunca pertenecían al sector social más sufrido, más olvidado. Entonces era el resultado esperado de que tenían que ser los resultados contrarios. Aquí han crecido los banqueros. ¿Qué tenían que ver los banqueros con un gobierno indígena? Pero ellos han crecido más de 300 veces en su economía. Los latifundistas han legalizado sus terrenos ilegales, pero los latifundistas o los grandes empresarios nunca estuvieron de acuerdo con el MAS, menos con Evo. Entonces nosotros, los que hemos sido gestores, promotores de la construcción de este llamado instrumento político que ha sido el MAS, hemos sido robados nuestro proyecto político. ¿Y por qué crees, Roberto, que Evo Morales, que se dice cocalero, indígena o campesino originario, toma esta decisión?
Usted incluso en algún momento lo llamó que había traicionado, o sea, usted se sintió, es un desleal y traidor a un proceso revolucionario de su pueblo, dijo usted sobre Evo Morales. ¿Por qué dijo esto? Así es, ratifico lo dicho. Y lo dije hace el 2014. Sí. Le dije 2014. entre los 2013 y 2014. Lo ratifico haberlo dicho aquello. Porque en ese momento todavía mi discurso, en ese momento cuando yo analizo y veo la actuación del gobierno en contra de los intereses sociales, en contra de la patria, yo definitivamente ya me identifico disidente de este gobierno porque ha traicionado a los intereses sociales, ha traicionado también a la patria, porque como le digo, se deslinda de algunos planteamientos iniciales de este programa de gobierno y favorece a otros sectores. Entonces, de ninguna manera, él no ha sido líder nunca. Yo lo ratifico desde hoy, nunca ha sido líder. Él ha sido fabricado desde las ONGs de Jorge Soros, le podemos decir, con propiedad ahora. Yo he marchado ¿cuántas veces? Más de 3 veces, seguro el compañero Damián también. Yo me acuerdo en aquellos momentos cuando emprendíamos la marcha desde Caracollo, había plata. ¿Por qué le vamos a negar? Había comida que se tiraba en el camino. Había fruta que se echaba a perder. ¿De dónde venía tanta plata? Había entrevistas, había pasajes, había comida. O sea que esas veces nosotros fuimos inocentes e ignorantes, no sabíamos realmente cuál era la intención. Después descubrimos que más de 60 ONGs en una marcha apoyando, cada uno de ellos dando propina, viático. Era bien marchar, porque salíamos con plata. Así lo hemos fabricado a este supuesto líder que jamás era líder. Nuestro compañero hacía memoria. Evo Morales ha llegado a ser dirigente de 6 federaciones, que no se hace comparación ni con un ejecutivo departamental. Por tanto, él jamás no era líder, nunca, ni era dirigente. Por eso no entendió la realidad del país. Nosotros sí llegamos a ser ejecutivo nacional. Y a ser ejecutivo nacional solamente se llega cada 2 años una persona de los tantos millones de afiliados que somos. No llega cualquiera. Entonces, en ahí, nosotros sí hemos podido entender a las 36 nacionalidades que está establecido en la Constitución Política del Estado, los 3 regiones del país, a los valles, a los llanos, a los orientales, al altiplano, podemos entenderlo en esa gama dirigencial que comprendemos más de 70 dirigentes en nuestro Comité Ejecutivo Nacional y podemos entender a los 9 departamentos. Sabemos concertar, consensuar, resolver problemas del país. Ahí se aprende la dirigencia y el liderazgo, cosa que ignora el señor Evo Morales hasta hoy. Él ha sabido ser ejecutivo, ser autoridad y autoridad que nadaba sobre plata. Nunca él conoce una necesidad de lo que conocen estos dirigentes. Jamás. Él ha sido, antes de ser presidente, él ha sido 10 años de parlamentario. Antes de ser parlamentario, él ha sido ejecutivo. En el trópico ellos aportaban en aquellos entonces a un taqui de coca de tantos afiliados. ¿Cuánto de plata se hacía? Pero ellos nadaban sobre plata toda la vida. Salió entonces el MAS con la agroindustria cruceña y con los dirigentes afines, acólitos, que se enriquecieron con este proceso. ¿Dice usted? Definitivamente. Algunos dirigentes que no son dirigentes, que son pseudo dirigentes, que se acercaron al presidente en ese entonces, como nosotros vulgarmente le llamamos, el mayor mérito para estar cerca del presidente es el yunquerío, es ser hipócrita, mentiroso, de decirle, sí, yo estoy contigo, aunque no estén con él. Porque incluso muchos de ellos ni siquiera eran campesinos, ¿no? Porque vivían en las ciudades, ya estaban totalmente desconectados con su supuesta tierra, y hasta incluso tenían peones, ¿no es cierto? O sea, tenían empleados para o sea, yo no sé hasta qué punto eran campesinos, digamos. Entonces, el mérito era de ser el tirasaco del presidente. Ese es el buen dirigente. Pero el que dice las verdades, que este está mal, este no está correcto, ese es opositor. Así nos han empezado a tipificar y a sacarnos de nuestro propio proyecto político, que ha sido el instrumento político. Y han logrado sacarnos a todos estos dirigentes contestatarios que obedecíamos a un mandato social y que teníamos un principio de lucha, de liberación, pero más que aquello, de un principio patriótico. Defendíamos, amamos, yo amo a la patria. Pero aquellas personas que se han acercado a esa cúpula dirigencial,
a esa élite del MAS que se han enriquecido, que han usufructuado al país para sus bienes. Hoy tenemos mucho más claro, no solo han sido usureros, han sido ladrones, le han robado al país, le han robado la esperanza al campesino, la fe al campesino. Hoy el político es visto como ladrón, como la lepra, no quieren acercarse, el político. Hoy tenemos que dignificarlo, queremos que retorne la fe, la credibilidad. La política no es malo, es un arte, y ese le han denigrado esta etapa de políticos. También Entonces, el movimiento campesino ha sido utilizado, ha sido usado por un partido político, ¿con qué fines? Bueno, hemos sido utilizados por un interés político en estos últimos años, a lo menos cuando forzaron para ir a la reelección, violando la Constitución Política de Estado. Nosotros nos hemos opuesto a eso, nos hemos opuesto a la modificación de la Constitución Política de Estado. ¿Por qué razón? Porque es una conquista de los pueblos indígenas que hemos sido, yo para entonces estaba como ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Pueblos Originarios de Chuquisaca 2006-2008. A mí me consta hacer vigilia, hacer marcha, hacer pelea con los otros compañeros que no querían la Asamblea Constituyente. Entonces, como ex ejecutivo voy a empezar a hacer campaña diciendo hay que modificar esta Constitución solo por intereses de dos personas, claro. Evo Morales, Álvaro García Linera, y interés de un partido político que es Movimiento al Socialismo, y no podíamos modificar la Constitución. Yo hice una conferencia de prensa, me acuerdo muy bien exactamente en Santa Cruz, dando por inicio la campaña por la no modificación de la Constitución. A los 2 días he sido detenido e encarcelado aquí en La Paz. Entonces, como decía Roberto, a los líderes verdaderos que queremos hacer respetar la Constitución Política de Estado, frente a otros, por los intereses personales, querían modificar solamente para quedarse en el poder. Entonces, desde ahí ya ha venido mal. Entonces, ¿quiénes han sido utilizados para entonces? ¿Dónde se definía la modificación? No como dice el presidente Morales o expresidente Morales. A mí me obligaron pacto, no, mentira, eso se ha definido en Palacio a la cabeza de García Linera. Yo le digo siempre, porque el que no hace nada teme. Por eso he ido a la cárcel, 2 años estaba en la cárcel, con el fin de que Damián tenía que ser pues ahí. Acallado. Acallado. Entonces, así querían hacer a otros compañeros. Compañero tenía denuncias, él ya en clandestinidad se ha declarado. Sí, claro. El compañero Edgar Sánchez de Oruro, igual tenía que retroceder, pero eso ya después de ser ejecutivo nacional, queríamos enfrentar también lo político, electoralmente. Yo he desafiado a Evo Morales en Chuquisaca. Entonces, el sector campesino... Incluso parece un fraude, ¿no? Incluso nos ha robado. Claro, nosotros hemos ganado en aquel momento para gobernador. Claro. Entonces, nos robaron en la mesa. Pero ahí vemos la organización sindical verdadero, no estaba de acuerdo con las decisiones de Evo Morales para entonces estaba tomando, y por eso hemos tenido un gran apoyo del sector campesino, desde la ciudad también en Chuquisaca, por eso hemos ganado. Igual en Potosí sacaban 4 senadores, pero desde el momento que no ha recibido la marcha legítima que ha venido a la cabeza de Yuni Yalli para entonces como comité cívico, una marcha sacrificada desde La Paz o desde Potosí hasta La Paz, por lo menos 10 minutos no tenía tiempo para recibir. Absurdo. Yo le dije bien claro, si esos 2 departamentos iban a respetar las decisiones orgánicas, quizás el Evo hubiera estado en este momento ya como en Bolivia, no como ahora como prófugo de la justicia en otro país. Ahora también el gobierno hizo un supuesto pacto de unidad con las diferentes organizaciones sociales y demás. ¿Hubo más bien un pacto de unidad con el sector agroindustrial? Es un pacto donde para cuidar sus espaldas, para que puedan decir todo está bien, presidente, aunque estés haciendo muy mal las cosas, pero para que digan todo está bien. Entonces, ¿a eso qué le llamaba a él? Decía, me están apoyando. Cuando se sentía atacado por otras oposiciones, digamos, ya decía, oye, llamen pues a los medios, salgan, defiéndame. Y eso sabía decir, pero no sabía de qué vivía ese dirigente. Nosotros como dirigentes de la Confederación Única hemos sido a honor. No nos ha dado del Estado un solo centavo
para que podamos alimentarnos, por lo menos en la oficina. El Evo no sabe de qué vive la oficina de la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, quién paga luz, quién paga agua, quién paga la secretaria, quién paga al portero. No, gracias. Yo agradezco a ese tipo, como ahora tenemos CEPCA, que nos está dando CEDLA, ¿no? CEDLA, sí. Esta oportunidad. Yo agradezco a la APN, Ayuda Popular Noruega, desde Noruega, nos apoyó para el funcionamiento de la oficina, pero nada de Estado. Muchos decían, pueden decir, puta, la Confederación Única en su gestión también debe ser pues de lujo esta dirigente. Nosotros a veces sabíamos comer, sabíamos no comer. Por eso el dirigente verdadero, estimado Carlos, hasta hoy no tenemos casa, no tenemos un auto que podamos trasladarnos, pero nos sentimos no se mejoraron orgullosos, las condiciones. nos sentimos orgullosos de haber servido a nuestra organización sindical. Es un honor llegar a ser ejecutivo nacional, porque como decía Roberto hace rato, no cualquiera llega aquí a ser ejecutivo, pero en estos tiempos con la plata cualquiera puede hacer llegar, porque hay candidatos que responden a los bases, candidato que responde al Evo. Ahora seguramente va a haber candidato que va a responder a Arce Catacora, o candidato va a responder a Choquehuanca, digamos, o quizás candidato va a responder al Carlos Mesa, quién sabe. Bueno, ya nuevamente va a ser una polsita en la organización sindical. Yo quiero decirle, para no alargar mucho intervención, las organizaciones sindicales debemos retomar ese valor, ese principio que eran nuestros ex ejecutivos campesinos, como Genaro Flores Santos, como otras organizaciones que han dado su vida incluso por la democracia. Entonces, ¿no? Como Filomón Escobar, claro, y todo aquello que son dirigentes históricos que hemos tenido. Organización sindical debe empezar a tomar el rol verdadero, como dice los estatutos, no ser de ningún partido político, ya sea de la izquierda, ya sea de la derecha. Ahí estamos luchando nosotros en Chuquisaca, a lo menos, estamos permanentemente en contactos, pero también, ya que para combatir con estos políticos que ya son mañudos, ya son pasados, tenemos que entrar también a la arena política. También tenemos nuestro proyecto político. Yo a lo menos no he dejado de ser, aunque por más estuve en la cárcel, no he dejado de ser. Fundamos nuestro propio partido político, Bolivia Somos Todos. Tenemos ese proyecto y esperamos de aquí 2025, 2030. Tenemos que ser preparados, pero ¿para qué? Para servir, para cumplir las metas que tenemos, los sueños que tenemos como ex ejecutivos verdaderos, que la verdad sabemos cuál es la necesidad y hasta ahora seguimos con las mismas condiciones. En Bolivia, decía, hay mucha plata, tenemos estabilidad económica, hasta hoy jactan diciendo por la estabilidad. ¿Qué estabilidad económica? Hasta yo haría, prestándome de China plata, haría llegar proyectos al provincia. No es que porque Bolivia generamos, con prestándose plata cualquiera haría, cualquier gobierno haría, de los países o aliados que puede prestarse. Decían, Bolivia somos centro energético de electricidad, ya vamos a exportar. Si de Sucre a 2 horas viajas a una comunidad, los guaguas siguen con michero, están con motorcito. Claro. Si vamos a Colpina, con frontera con Tarija, se llama Palmar, es un cantón, es poblacioncita, no tiene luz, no tiene carretera. Entonces, ¿de qué estabilidad económica hablamos? ¿De qué energía eléctrica que queremos exportar a otro país? Pero si en nuestro país aún hay gente que está en las necesidades que aún están viviendo como aquellos años. Sin duda. Estamos aquí en la red Herbol, siguiendo por supuesto este debate Sin Voz, Sin Poder, que está auspiciando el CEDLA y también la Embajada de Suecia. Le preguntamos entonces ahora a Roberto, ¿cuáles son las principales demandas, Roberto, que no se han cumplido en estos 15 años? Un periodo bastante largo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Hay un montón, incluso el dato del CEDLA dice que más del 70% de la población en el área rural vive por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué pasó, Roberto? Lo que pasó es que simplemente ha traicionado el expresidente Evo Morales, que decía ser indígena, campesino originario, a los intereses planteados, a la agenda planteada. Nuestros hermanos campesinos indígenas originarios hoy seguimos viviendo como hace años. Si es que se han hecho siglos, ¿no? Si es que se han hecho canchitas de polifuncionales, como se ven a la mirada algunas unidades educativas, ese no ha llenado el bolsillo, no ha llenado la olla, como se dice, no satisface las necesidades básicas. Entonces, de nada sirvió tener un gobierno indígena originario campesino. Aún todavía tuvimos la suerte de tener la bonanza económica.
tantísima Mucha plata, sí. tantísima Sí. plata, ¿dónde se ha ido? Claro. Es que hay que decir de frente las cosas, se la han robado, no han hecho otra cosa. Al margen Fondo de, indígena, ¿no? al margen a ver, el fondo indígena, hay una mala interpretación. Cuando lo meten la intervención al fondo indígena diciendo de que los dirigentes se lo están robando, mentira. Los dirigentes no se lo han robado. Señor Arce Catacora ha firmado la ley de transferencia público-privado, ellos son los autores, no solo un ministro, 5 ministerios firmaban. El dirigente nunca ha llegado a un medio centavo. Lo que pasa es que esos proyectos han sido mal administrados, algunos de esos proyectos. Y ahí va a preguntarle, Roberto, poniéndonos en el lugar del campesino que está en el campo, ¿cuánto mejoró realmente su producción? ¿Cuánto realmente lo ayudaron a que mejore su producción, a que pueda exportar sus productos, a que impulse, digamos, su propia economía? ¿Qué pasó en ese punto concreto? No hubo absolutamente nada. Si antes el campesino de mi región, por decir, producía 40 quintales de maíz anual, hoy debe producir menos, porque la infertilidad de la tierra aún es peor. Y hay una tradición por generaciones de que si yo tengo mis 5 hijos, mi propiedad debo fragmentarlo a 5 pedazos por herencia. O sea que por naturaleza las tierras siguen minimizando en microfundio o en surcofundio. Ese no se ha mejorado. Lo que se ha mejorado es solamente la gran empresa, los banqueros, como decía yo hace rato, el campesino sigue igual o peor. Hubo una expulsión sistemática de las políticas de Estado para abandonar los campos a las ciudades periurbanas para sumar las filas del desempleo. Aquí tenemos en La Paz, en cualquier ciudad tenemos en las zonas periurbanas la gente del campo, no es precisamente de ahí. Entonces, ¿para qué han hecho esto? Para que en algunos sectores, como en Uyuni, por ejemplo, cuando en cierto momento se opusieron a la venta del litio, los compañeros del lugar, ha sido un prejuicio para la entrega inmediata del propio Estado. El Estado es capaz de regalar con tal de que ellos se beneficien de algunas prebendas de esas empresas multinacionales. Entonces, ellos necesitan despojar el campo, esa ha sido una política de Estado, despojar el campo, dejar abandonado al margen de descuidarse la producción, porque la producción ha subvencionado, la producción del campo ha subvencionado los mercados, a los profesionales, porque de otro modo, si el campesino no subvencionaría su producto, el salario que hoy perciba no alcanzaría para nada. El campesino está igual o peor que antes. Igual o peor, ¿no ve? Igual o peor, porque su terreno ha reducido en lugar de aumentar, su producción no ha aumentado en absoluto. Si la economía del empresario ha aumentado 300 veces, por lo menos debería aumentar 10 veces el campesino su producción. Desarrollar quiere decir crecer, aumentar. Si yo producía hace 5 años 10 quintales de maíz, digamos, debería de producir, aunque sea 20 hoy, doblarle, por lo menos, ¿no ve? Ha sido lo contrario, no ha mejorado la situación. Entonces, esas son las decepciones, por eso decimos que este gobierno ha traicionado a las demandas, a las reivindicaciones históricas. Por cuanto ningún compañero campesino hoy tendría que votar por el MAS. ¿Por qué tendría que votar? ¿Qué cosa ha mejorado? La educación, la salud universal gratuita que se ha pregonado hace años, ¿ha llegado? No. La educación gratuita ha llegado, no, seguimos pagando nuestros útiles. Es posible dar una educación gratuita, pero no ha llegado aquello. Entonces, y ahí está la incertidumbre de lo que usted me decía antes con los jóvenes, ¿no? O sea, jóvenes que no están teniendo trabajo, no están pudiéndose integrar al sistema económico. ¿Cómo usted ve el tema de los jóvenes en particular? A ver, los jóvenes en este momento tienen una juventud plena, salen profesionales, pero no tienen trabajo. ¿Para qué entonces se forman profesionales? ¿Para qué el Estado gasta tanta plata en formar profesional y no darle trabajo? Hay una desproporcionalidad de formar profesionales sin tener una visión de país. Yo en cierto momento formé parte de un análisis de tema educativo. En allá yo planteaba, habrá que hacer una racionalización de formación académica en base a una demanda laboral interna y externa también. No podemos formar profesionales sabiendo de que mañana es profesional, no van a tener trabajo nunca. Entonces, ¿para qué estamos haciendo un gasto insulso?
Entonces hay tantos temas que analizar, aquello solamente se puede implementar desde un poder político. Por eso nosotros no perdemos la esperanza de formar un nuevo instrumento político. Coincide Como con decía- Damián, como decía él, ¿no? Como decía el compañero Damián, yo he sido parte de ese proyecto. Lo voy a seguir siendo. ¿Es renovar el proyecto o hacer otro en términos de No. instrumento político? El instrumento es un solo instrumento, como tener una herramienta. Aquí usted tiene una computadora, esta computadora va a seguir siendo computadora aunque pasen 1000 años. Es una herramienta. El instrumento va a seguir siendo un instrumento, solamente puede cambiar de actores y el nombre, puede ser la nomenclatura, Claro. la nominación. Ya no se va a llamar el MAS ya no es instrumento de los pobres, ya es un instrumento de los advenedizos, de los usureros, de un clan, de un régimen dictatorial, de una monarquía, ya no es más de los pobres ni de los campesinos. Entonces los campesinos, los del campo, nuestros hermanos indígenas, no tienen por qué apoyar a este proyecto político, si es que lo están haciendo sus dirigentes que han sido pagados, comprados o amenazados o chantajeados. No hay conciencia de apoyar al MAS, no hay razón, no hay motivo. Entonces yo creo que corresponde consolidar un nuevo proyecto político. En ese nosotros nos hemos proyectado, lastimosamente desde el Tribunal Supremo Electoral nos han frustrado esta aspiración. Entonces hay muchos temas que analizar. Yo quisiera un poco abordar este tema. El tema de la mentira. Hay todo un tema detrás de todo este proceso de cambio, una gran ilusión que se dio a mucha gente que votó mayoritariamente por ese proceso de cambio. Pero ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿En qué nos engañaron? Toda la vida es una mentira. A ver, cuando entramos, yo digo entramos al gobierno porque fui parte de ese proyecto. Entramos el 2006 al gobierno como indígenas campesinos originarios. Desde ahí para este lado, en el primer gobierno entramos con 54%. No porque Evo era líder, no porque convencía a la gente, porque tenía buen proyecto, no porque era capaz, no. Porque nosotros habíamos depositado una confianza en un indígena originario, aunque haya sido como haya sido. Entonces, ese 50% ha sido de la esperanza del pueblo, del empute contra el sistema tradicional más anterior que han administrado. Entonces, necesitábamos hacer un cambio. De ahí para este lado todo ha sido campaña y mentira. Hasta hoy sigue siendo una mentira flagrante. A ver, ¿cómo podemos aclarar? Tomaremos ejemplos. El señor Evo Morales cuando entra como gobierno, jura pues, ¿no?, ante el país, ante Dios, ante el pueblo, de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Y no ha cumplido, le ha roto. El querer modificar la Constitución, el artículo 168, es romper la Constitución. ¿Ha cumplido? No, una mentira flagrante. Y en todos los discursos, todos somos testigos de decir, voy a mandar obedeciendo al pueblo. ¿Cuántas demandas habremos presentado? Compañero Damián, usted es testigo, y todos nuestros compañeros, una no se ha cumplido, jamás. Entonces, todo ha sido mentira, nunca ha obedecido al pueblo. Otra mentira, cuando en el referéndum, estamos entrando al referéndum, él dice, si el referéndum dice que yo me voy a ir a mi Chaco. ¿Acaso se ha ido? El 21 de febrero se ha llevado el referéndum, se ha apelado a un pacto de San José de Costa Rica, donde hay pues una norma que se imponga sobre una constitución de país. Nunca. Esa es una flagrante mentira. Terrible. Entonces, todos los que apoyan a esta mentira realmente están apoyando a un mal, a un daño al país. A ver, yo soy creyente, yo creo en Dios. Yo conozco a creyentes que leen la Biblia, predican la Biblia y apoyan al MAS. En sus cuentas de redes sociales están publicando como al mejor presidente a Evo Morales. Hay un pasaje bíblico distinguido, Carlos, yo tengo de memoria, Juan 8:4 dice, el padre de mentir es el diablo y los que siguen son los hijos del diablo. O sea que Evo Morales es mentiroso, por tanto es seguidor del diablo, es el prototipo del diablo, es un delincuente en serie. ¿Cómo un creyente predicando la Biblia, hablando de la verdad, va a apoyar al MAS? Interesante Eso la pregunta. es incoherente. Yo Interesante. quisiera que los que se dicen ser creyentes, evangelistas,
piensen dos Reflexionen, veces, ¿no? porque ellos simplemente tienen que apoyar a la verdad y apoyar a la verdad, pelear por la verdad y no apoyar a un mentiroso como es el prototipo del propio Gonzalo Sánchez de Lozada, el señor Arce Catacora, que es también prototipo de Evo Morales. Damián, quería preguntarle, y en todo caso, para preguntarle quería hacerle escuchar unas palabras de una dirigente campesina, Segundina Flores, que seguramente usted la debe conocer, máxima ejecutiva de las Bartolinas, que dijo básicamente que después de los bloqueos de agosto sobre la traición que ella llamó de la clase media y que condujo muy mal el proceso de cambio. ¿Qué hay? ¿Por qué Evo se marea y por qué Evo traiciona un poco la agenda de las bases de los sectores campesinos? Yo veo, no sé si estoy equivocado. Uno siento que ha sido secuestrado por su vicepresidente y sus ministros. Vicepresidente, desde el momento que ha sido posicionado, ha hecho abuso de confianza de Evo Morales. Eso hemos visto durante los tiempos de dirigencia sindical. Primero, los ministros más importantes no correspondían a la línea del movimiento indígena originario campesino, a la línea de Evo Morales. Respondían a la línea de García Linera. El otro, pienso o analizamos, que ha sido amenazado. Si vos vas a la reelección, yo también tengo que ir. Si no me llevas, no sé qué pasará. Pienso, de ese lado, el señor Evo Morales ha sido totalmente traicionado por su propia gente de su entorno. Y nosotros, el sector campesino, hemos sido traicionados por el Evo Morales. ¿Por qué? Porque ha hecho caso para que nos traicione. No, tenía que alejar. ¿Qué ha pasado con Santos Ramírez, digamos? El Santos Ramírez era, pues, sin ser ministro, dirigía el gabinete ministerial. Eso ha sido el celos político desde el momento hasta hacer caer al señor Santos Ramírez, porque era nuestro intelectual quechua. Él estaba de atrás de Linera, si es posible podemos hablar, para el siguiente periodo, para vicepresidenta, vicepresidencia. Entonces, hoy la gente, pues, no solamente se ha movilizado gente de clase media o la derecha, ahora los discursos están traumatizados, los dirigentes del MAS, solamente con la derecha, imperio. Claro, ven el problema afuera de ellos, siendo que parece que también el problema estaba adentro de ellos, ¿no? O sea, ellos se han hecho un autogolpe. El Evo Morales se ha hecho un autogolpe, porque él nunca ha pensado en sus subalternos para que puedan tomar el mando. Imagínate, si no soy presidente, ni vos, ni Adriana Salvatierra, ni Héctor Arce. el Borda. Sí. Entonces, presidentes de los cámaras, imagínate, ha hecho renunciar. Uno toma juramento, bueno, yo me voy. Ya, yo voy a dar un paso al costado, pero Linera, quédate vos, o si no, el Linera más se va, entonces quédate Salvatierra. Y ellos se han dado autogolpe, por favor, los señores del MAS, yo siempre digo en algún debate o en alguna charla con algún diputado, ¿por qué dicen a la Janine, a un golpista, a la derecha golpista, y ustedes se han hecho autogolpe? Le han entregado en bandeja lo que ustedes tenían, por tanto no pueden llamar como golpe de Estado, y eso ha sido constitucional, por algo Tribunal Constitucional reconocido. Si hubiera tiempo, estimado Carlos, podemos hablar, hoy estamos hablando del gobierno del MAS, podemos hablar del gobierno de Mesa, podemos hablar del actual gobierno de la transición. Se puede hablar porque en todos los gobiernos, no vamos a decir, este gobierno es pues Angelito, o el Carlos Mesa cuando era gobierno es Angelito. Hasta podemos decir, gracias a Carlos Mesa, el Evo Morales ha llegado a ser presidente. Por favor, yo le digo, el Carlos Mesa ha facilitado a Evo Morales para que pueda llegar presidente. Hoy dice, no, yo soy diferente, es absurdo, amerita un debate sin inducir el voto. El ciudadano, el campesino, el indígena, la mujer de pollera pueden decidir el día de elecciones, porque no podemos decir, pero lamentablemente los medios de comunicación o los canales televisivos no nos invitan pues a los ex ejecutivos, piensan que nosotros estamos en su rebaño del MAS, seguimos, entonces invitan a los analistas políticos, los mismos, supuestamente son analistas, pero analistas desde el escritorio, no son analistas desde el área rural, desde las provincias, desde el sector campesino, porque pueden pensar desde acá, puedo pensar, el sector campesino debe estar bien. Si estaríamos bien, hubiéramos mejorado, porque
¿Por qué sigue la migración del campo Claro. hacia la ciudad? Claro. Si no, tiene que ser al revés, Claro. porque nuestro enemigo principal de nosotros tiene que ser pues luchar contra la migración, contra la injusticia, contra la pobreza. desigualdad, contra la pobreza. El enemigo principal no tiene que ser Roberto, ni Carlos, ni aquel, tiene que ser la pobreza. ¿Cómo resolvemos la pobreza? Pues juntándonos entre todos, sin miramientos, venga de donde venga la cooperación, respetando nuestras normas nacionales, pues solamente nuestro enemigo principal es la pobreza. Eso es nuestro objetivo principal, tiene que ser. La renovación es la salida, Roberto, desde las bases. ¿Cuál es la salida a este problema? En esta elección, podemos decir, o Más allá de la elección incluso. más allá de la elección. Bueno, pero es importante tocar esta elección también, ¿no? Hay gente que dice que vamos a hacer un voto útil, hay dos encuestas ya a la cabeza que ya se sienten presidentes. Para nosotros, para los que tenemos un cierto nivel de patriotismo, un espíritu cívico, no es la solución ni Mesa ni Arce, porque pertenecen a la misma bolsa. El señor Goni ha sido el tipo más nefasto en la historia, quien ha regalado nuestras empresas estratégicas y cuando él estaba entrando al gobierno decía que vamos a implementar en la primera gestión 10.000 empleos creó, sin embargo ha relocalizado a más de 20.000 empleados mineros. En aquel entonces ellos, los candidatos actuales, son hijos o prototipos de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tienen el mismo criterio, la misma formación, la misma escuela y para Bolivia no hay esperanza. Entonces necesitamos generar un nuevo proyecto político al margen de esos dos. Quienes piensan en la patria, aman a la patria, deberían de pensar en personas al margen de esas dos personas, porque esas dos personas nos van a confrontar, nos van a llevar a una convulsión. Yo creo que para eso hay que ir preparándonos. Por eso nosotros creemos que hay que forjar nuevos liderazgos, nuevos proyectos políticos, de los nuevos que están ahorita en casa. No se puede acusar, no se puede hablar, es prematuro decirlos, ellos pueden ser así, no. Pero de quienes lo hemos visto ya en sus acciones, como al señor Mesa, que ha dicho que nunca voy a ser candidato. Después resulta siendo candidato. Ese es un mentiroso, es un traidor toda la vida. Ha sido así, ¿por qué podemos volver a confiar? ¿Por qué puede cambiar? Claro. El señor Arce es el prototipo de Evo, va a seguir siendo lo mismo. Si ganaría el señor Arce, seguramente Evo va a volver pateando las puertas y nos van a corretear de nuevo como lo han hecho. Pero gracias a Dios creo que aquello no va a suceder. ¿Por qué creemos aquello? Yo estoy como persona apoyando al compañero minero, a Feliciano Mamani. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a sustraer los votos al MAS. No lo va a sustraer el señor Mesa sus votos del MAS. No, ellos, aunque se junten toditos, no lo va a afectar el voto compacto del MAS. El que lo va a sustraer sus votos es Feliciano Mamani, el voto campesino indígena originario que hoy está en Casera, Pambol. Gracias a Pambol va a ir a la segunda vuelta y gracias a Pambol puede ser presidente el Mesa. Toda su vida tiene que agradecer a Pambol y al minero porque él le va a llevar a la segunda vuelta. Así lo sacaría un porcentito o 2 o 3 o 5 o más. Por falta de ese porcentaje el señor Evo Morales se va a ir al colapso. El Pambol y el minero le van a llevar a la segunda vuelta. Ese tiene que quedar bastante claro. Y quienes pensamos en la patria estamos apostando por esto, no porque va a ganar, no sin ser candidatos, absolutamente, solo por un principio de patria. Entonces, yo creo que es preciso de aquí en adelante pensar en proyectos nuevos, en líderes nuevos, lanzar, proyectar, y no podemos volver a equivocarnos, a nuestro verdugo cambiar por otro verdugo, a nuestro sometedor cambiar por otro sometedor. Yo creo que es al extremo, no sé si será ignorancia, no se puede entender de cambiar por uno similar por el otro. Eso tenemos que pensar. También un nuevo instrumento político, renovación desde las bases. Un nuevo proyecto político. Yo creo que la gente en su mentalidad surge. Yo a lo menos desde el momento que nos han perseguido judicialmente. Entonces tenemos nuestro propio proyecto político Bolivia Somos Todos. Si bien una vez nos ha denegado a los anteriores vocales, nuevamente ya nos toca presentar la personalidad jurídica, quizás con una proyección 2025.
Y en estas elecciones nacionales, Damián no tiene su favorito en sí. No tengo ninguno de los candidatos que está en carrera mi favorito. Nuestra proyección es para subnacionales. Vaya que pasa en estas elecciones. Claro. Sabemos quiénes están en carrera. Estamos preparados para afrontar en la subnacional. Eso es nuestra meta, para eso estamos trabajando. Porque tomar decisiones en estas alturas es muy complicado. Por ello estamos trabajando con la gente, en este momento nos está escuchando, nos está haciendo seguimiento. Nuestra gente de Bolivia somos todos, nuestra gente con Aljuve o FEJUVE de Chuquisaca, de transporte, la coordinadora, en fin, estamos trabajando en eso. Esperamos que en los próximos entrevistas vamos a ir profundizando, porque hay mucho por hablar, mucho por analizar. Y como todos los gobiernos, tiene su pros y contra, claro. Y los errores políticos también tienen el costo político. Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral en estas elecciones pues demuestre la imparcialidad, que demuestre lo que dice la Constitución Política de Estado. Asimismo, los tribunales electorales departamentales. Aún así, porque no hay confianza en los vocales. ¿Por qué? Porque el MAS tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional y esos 2/3 elige a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Igual en las asambleas departamentales, el MAS tiene los 2/3, elige a los vocales, aunque por más podemos decir, son profesionales destacados, no, aún siguen cometiendo errores o favorecimiento a un ex personas. Entonces solamente queremos que se cumpla la Constitución y las leyes, porque caso contrario la convulsión viene. Entra Mesa, convulsión vendrá. Entra Arce, convulsión vendrá. Entra Camacho, convulsión vendrá. Bueno, para eso tenemos que ser preparados, porque lo más importante es el pacto de los políticos. Ojalá antes que haya elecciones, yo digo eso como un ciudadano boliviano más, deberían firmar un pacto de gobernabilidad. Entre quien entre, como en las elecciones. Debemos firmar un pacto porque hoy solamente vemos ataques más ataques, la guerra sucia, lo de menos podemos hacer sino las propuestas en nuestro país. Perfecto, Damián. Les agradezco muchísimo. Roberto Coraite, ex ejecutivo del SUSTV en Potosí, Damián Condori, ex ejecutivo del SUSTV en Sucre. Muchas gracias por su participación en este programa. Continuaremos, por supuesto, con este debate importante para conocer la voz de los sectores sociales. Lo hicimos con los mineros y con los obreros, ahora con los campesinos. La próxima semana lo haremos con el mundo indígena, para que hagan escuchar, por supuesto, su voz. Nada más, muchas gracias y continúen con la programación de Herbol. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, con el apoyo de la Embajada de Suecia, presentó el ciclo de debates Sin Voz, Sin Poder. Herbol de Bolivia. 53 años. Nuevo paquete Tigo, 360 megas por 3 bolivianos por 24 horas. Aprovechalo todos los días. Compra este paquete Tigo marcando *222 numeral o desde Tigo Shop. Disfruta